¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Les habla Carlos Santiago. Este es el curso de PHP y MySQL. Estamos en el videotutorial número 5. En el video anterior vimos el trabajo con ciclos de repetición. Aprendimos cómo usar el ciclo for y el ciclo while. Vimos que las estructuras de repetición nos pueden ayudar mucho si queremos generar aplicaciones dinámicas web, ya que estas nos ayudan a ahorrar líneas de código. En esta ocasión, en el video 5, hablaremos sobre los arreglos, también llamados arrays o vectores. Aprenderemos a declararlos y a trabajar con su sintaxis. Veremos cómo imprimir en pantalla los valores de un arreglo. Estudiaremos también cómo recorrerlos usando el ciclo que ya vimos en el video anterior, el ciclo for. Ok, vamos a comenzar dando una pequeña definición o concepto de lo que es un array para aquellos que no lo conocen. Bien, un poco la definición sería, digamos, de la siguiente manera. Un arreglo es un conjunto de variables de una misma clase. Se accede a cada elemento individual del arreglo mediante un número denominado índice. El número 0 es por defecto el índice del primer elemento y el número n-1 es el índice del último elemento, siendo n la dimensión o longitud del arreglo. Bien, los arreglos son muy utilizados en la programación. Dependiendo de la cantidad de dimensiones que tengan los arreglos, pueden ser de dos formas: de una dimensión, al cual se le llaman vectores, o de dos dimensiones, también llamados matrices. Bien, eso sería un poco la definición, digamos, formal o teórica de lo que es un arreglo. Pero bueno, pasando ya, como siempre digo, a lo que nos convoca en este video, que es la generación de código, cerramos la presentación. Ok, tenemos acá abierto nuestro entorno de desarrollo, que simplemente es el editor de texto que siempre he venido utilizando a lo largo del curso. Bien, les diré primero que un arreglo es una variable. Por lo tanto, su sintaxis es muy parecida a las de las variables que ya vimos, siempre antecediéndole un signo de dólar. Les comento también que los vectores los estaremos utilizando mucho a lo largo del curso, ya que luego veremos que cuando, por ejemplo, hagamos una consulta a una tabla de una base de datos, el servidor nos va a devolver como respuesta un arreglo con los datos que le hemos solicitado. Así que es muy importante que manejemos este tema de los arreglos sumamente bien. Ok, vamos a empezar a generar código. Para ello, como siempre, abrimos y cerramos las etiquetas que le indican al servidor que vamos a trabajar con código PHP. Y bueno, como primera instancia les mostraré la forma de declarar un arreglo. Digamos, existen muchísimas formas, bueno, muchísimas, hay varias en realidad, pero les mostraré la más sencilla forma de declarar un arreglo, que es de la siguiente manera. Como ya dije, el arreglo es una variable, así que como ya vimos, las variables siempre le anteceden un signo de dólar. En este caso, nuestro arreglo lo vamos a llamar vector. Y para indicarle a PHP que va a ser un arreglo, utilizamos la palabra reservada array. Con esta línea le estamos indicando que la variable vector se va a comportar como un arreglo. Bien, ahora, ¿cómo llenamos, digamos, el vector? Bien, se hace de la siguiente manera. Se copia el nombre de la variable y entre corchetes, entre los corchetes va a ir el índice, es decir, la posición en la cual nosotros vamos a querer insertar los datos al arreglo. En este caso, los arreglos comienzan en la posición 0, por lo que en primera instancia le vamos a indicar que en la primera posición, es decir, en la posición 0, le vamos a asignar el número 1.
Bien, hagamos esto con varias posiciones para así llenar el vector con varios datos. Entonces copiamos lo mismo. Número 3. Bien, aquí tendríamos un arreglo de dimensión 3. No hay que confundirse si el vector tiene como primer índice el número 0, ya que los vectores comienzan en la posición 0. Pero para nosotros este sería la posición número 1, esta la posición número 2 y esta la posición número 3. Siempre entendiendo que los vectores empiezan en la posición 0. Ok, entonces acá tendríamos un vector de tamaño 3. Vamos a probar el código en el navegador. Actualizamos. Acá, bueno, ya tenía abierto en el navegador nuestra dirección donde siempre hacemos los videos y abierto el archivo en el cual hemos creado el código. Actualizamos y vemos que no se nos imprime nada, ya que no estamos mandando a imprimir nada. Ok, no se nos imprime nada. Esto quiere decir que no tenemos ningún error en el código que acabamos de generar. Ahora bien, veamos la manera en cómo podemos acceder a los datos contenidos dentro del arreglo o cómo podemos imprimirlos. Bien, se va a hacer de la siguiente manera. Como siempre, para imprimir algo en el lenguaje PHP usamos la instrucción echo, como ya lo vimos en videos anteriores. Entonces copiamos el nombre del vector y la posición que vamos a querer imprimir. Si queremos imprimir la posición 3 del arreglo, simplemente escribimos el número 2, ya que sería la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Punto y coma. Guardamos, nos vamos al navegador, actualizamos y vemos que se nos imprime el valor de esa posición, que es el número 3. Si quisiéramos imprimir el valor de otra posición, por ejemplo la posición que para nosotros es la posición 2, simplemente lo que hacemos es cambiar el índice del arreglo. Volvemos a actualizar y vemos que nos cambia el valor. Ahora se nos imprime el número 2. Bien, con esta instrucción se nos debería imprimir en pantalla el dato que está guardado en la posición que le indiquemos que vamos a querer que se nos muestre en pantalla. Bien, vamos a hacer un ejemplo un poco más largo para poder entender bien cómo funcionan los arreglos. Vamos a crear un nuevo archivo llamado meses, al cual, como siempre, iniciaremos indicándole que vamos a trabajar con código PHP. Vamos a definir un arreglo, como ya se los mostré, con la palabra array, y vamos a llenarlo desde la posición 0 y va a ser un arreglo de cadenas. Voy a llenar los meses, o sea, voy a llenar en el arreglo los meses del año. Para ello copiamos la posición 1. Bueno, para hacerlo un poco más rápido, copiaré esta misma instrucción: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, vamos a ir llenando. En la posición 1 va el mes. Uy, ¿qué pasó aquí? Nos dio un error, no pasa nada. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y nos faltó uno, el mes de diciembre. Cambiamos los índices, este sería el número 2, el número 3, el número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el número 11. Bien, guardamos. Ahora nos vamos al navegador y abrimos ese archivo que hemos creado, cual lo hemos llamado meses.php. Vemos que no tenemos ningún error en el código que acabamos de generar, porque simplemente lo que hice fue hacer lo mismo que en el archivo anterior, el archivo arreglo.php. Lo que hicimos fue llenar un arreglo con los meses del año. No se nos muestra nada porque no mandamos a imprimir nada. Bien, esta es una de las formas de que le digamos a PHP que vamos a utilizar a la variable meses como un arreglo. Sin embargo, no es la única manera. Perdón. Yo también puedo obviar esta línea. Vamos a comentarla. Nos vamos al navegador, actualizamos y vemos que no tenemos ningún tipo de error. ¿Por qué? Porque PHP entiende que cuando nosotros una variable le ponemos por delante corchetes, él entiende que esta variable se va a comportar como un arreglo, por lo que tenemos la posibilidad de hacerlo de esta forma, diciéndole primero que a la variable la vamos a utilizar como un arreglo, o simplemente directo, se lo podemos decir de esta manera. Como ya dijimos, un arreglo es una colección de datos de una misma clase. En este caso, los datos serían los meses del año, por lo que el arreglo va a contener todos los datos de un mismo tipo. Ahora, bien, quisiéramos imprimir los datos contenidos dentro del arreglo, como en el ejemplo anterior. Si lo quisiéramos hacer, digamos, un poco de forma estática, como lo hicimos acá en el ejemplo anterior, tendríamos que copiar esta misma línea en este archivo, pero 12 veces. ¿Por qué 12 veces? Porque tendríamos que imprimir, si quisiéramos imprimir todos los meses del año, tendríamos que copiar una línea por cada índice. En este caso, pues serían 12 veces copiar esto y simplemente cambiar el índice que vamos a querer imprimir. Pero ahora imagínense que tengamos un arreglo no de 12, no de dimensión 12, sino, no sé, un arreglo de dimensión 1000. Tendríamos que, bueno, copiar 1000 veces esta línea. Entonces, imagínense, sería un poco tedioso, no sería para nada agradable. Entonces, acá es donde tendremos la posibilidad de combinar el trabajo que vimos en el video anterior, que fueron los ciclos, lo podemos combinar con los arreglos. Les mostraré cómo se hace. Para ello, usamos el ciclo for, que ya vimos. Entonces, repasamos su sintaxis del ciclo for, usamos la palabra reservada for. Entre paréntesis le indicamos una variable i que comience desde 0. Como segunda cosa sería la condición para la cual se va a repetir ese ciclo, y la tercera incrementamos el valor de la i. Bien, antes de eso vamos a enseñar una cosa. Acá nosotros sabemos, porque lo hemos definido, que nuestra dimensión del vector meses o del arreglo meses va a ser de dimensión 12. Pero imagínense que tengamos un arreglo mucho más grande y quisiéramos saber mucho más rápido la dimensión de este arreglo para no tener que estar contando. Entonces, para ello existen funciones de PHP que nos permiten obtener la dimensión del arreglo. En realidad existen dos funciones. Existe la función
sizeOf o la función count. Quiero mostrarles acá la página oficial de PHP y su documentación, donde acá encontraremos la documentación de todas las funciones de PHP, cómo se definen, lo que devuelven, y también podemos encontrar en algunos casos algunos ejemplos de cómo utilizarla. Acá vemos que la función se escribe así, sizeOf, y es un alias de la función count. Esto quiere decir que podemos usar o esta o count con el mismo objetivo para conseguir la dimensión de un arreglo en este caso. Vamos a mostrar en pantalla la dimensión del arreglo meses usando la función count. Para ello escribimos count entre paréntesis y le pasamos el arreglo meses. Actualizamos, nos vamos acá, actualizamos y vemos que la dimensión del arreglo meses es 12. También lo podríamos hacer utilizando la función sizeOf echo. Vamos a escribir una cadena. La dimensión del arreglo es punto, hacemos una concatenación porque vamos a usar una función de PHP, sizeOf de meses. Con esto el script me debería mostrar por pantalla el siguiente mensaje: la dimensión del arreglo es igual a lo que devuelva la función sizeOf, ¿sí? Bien, veamos acá por qué no se nos pinta. Meses, lo probamos a ver si es que tenemos algún error, y no tenemos ningún error. Nos muestra el texto que le hemos indicado: la dimensión del arreglo es 12, como ya vimos. Así que vemos que la función count y la función sizeOf son digamos iguales, por lo que podemos utilizar o una o la otra. Bien, volviendo al tema como tal, para imprimir todos los valores contenidos en el arreglo meses, lo vamos a hacer con el ciclo for, y le vamos a indicar que una variable, que es la que va a hacer el recorrido por los índices del arreglo, una variable i va a comenzar en 0 y ella va a repetirse hasta la siguiente condición, hasta que la variable sea menor que el tamaño del arreglo meses. Es decir, se va a repetir desde 0 hasta la última posición del arreglo meses. Bien, para ello lo imprimimos dinámicamente de la siguiente manera. Colocamos la instrucción para imprimir por pantalla, el arreglo, y dinámicamente le pasamos el valor de i. Con esto, en cada iteración se nos va a ir incrementando el valor de la i y nos va a mostrar por pantalla el valor de los siguientes meses. Ok, vamos a imprimir un salto de línea para que no se nos impriman todos pegados en una sola línea. Guardamos y probamos en el navegador. Actualizamos y vemos que se nos muestra todos los datos contenidos en el arreglo meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y así sucesivamente. Vemos que se nos imprimen todos con esta instrucción de apenas 3, 4, 5 líneas de código. Bien, vemos que tenemos una aplicación dinámica. Ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a utilizar, para que vean la similaridad de la función sizeOf y la función count, lo mismo pero con la función count de PHP. Actualizamos y vemos que obtenemos el mismo resultado,
Ok, ahora quiero enseñarles otra cosa, porque ya vimos cómo imprimirlos de manera dinámica, pero lo llenamos de manera estática. Si ustedes se fijaron, lo que hice fue copiar, llenarlo a mano el arreglo. Pero si quisiéramos llenar un arreglo dinámicamente, entonces lo vamos a hacer. Crearemos un archivo que se llame arreglo o que se llame archivo 3.php, porque es el tercer archivo que vamos a utilizar en este video. Como siempre, indicamos las etiquetas de apertura que indican presencia de código PHP y vamos a indicar con el ciclo for, le vamos a decir que nos llene un arreglo de dimensión 50, un arreglo que se llame arreglo. Bien, vamos a cambiar esta variable para que ustedes se fijen que puede usar cualquier variable y no sea solamente la variable i. Vamos a usar j. Entonces, en la posición j, le asignamos j. Guardamos, nos vamos al navegador, abrimos el archivo que hemos creado, 3.php, y vemos que no tenemos ningún tipo de error. Con esto tendríamos ya un arreglo lleno de dimensión 50. Ahora vamos a recorrerlo, como vimos ya en los dos archivos anteriores. Vamos a usar otra variable, en este caso usaremos la variable k, para que se den cuenta que no siempre se usa la i y la j. Ahora, como sabemos que es de dimensión 50, simplemente lo que hacemos es con la instrucción echo imprimir el vector llamado arreglo, o el arreglo llamado arreglo a propósito. Bien, vamos a ver qué nos muestra este script. Bien, nos muestra los números del 1 al 50, pero si se fijan me lo muestra todo en una sola línea, por lo que no le dimos ningún formato para que nos los muestre. Acá indicamos un salto de línea y ahora sí nos muestra los números comenzando desde el 0, ya que los arreglos siempre comienzan desde el 0. Perdón. Si quisiéramos que nos mostrara el número 50, ¿qué tendríamos que hacer? Bien, tendríamos que indicar hasta que k sea menor o igual a 50. Actualizamos. O bueno, le indicamos que sea desde 1 hasta 50. Menor o igual que 50. Bien, bueno, acá hasta que sea igual a 50. Bueno, nos imprime solo hasta el número 49. Pero en este caso tendríamos imprimimos el arreglo dinámicamente, que es lo que nos interesa, es el tema de este video, trabajar con arreglos. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer un combo box, el mismo combo box que hicimos en el video anterior, pero trabajado con arreglos. Para ello crearemos un archivo nuevo que lo hallaremos, bueno, ya lo creamos, lo guardamos con el nombre combo.php. Siempre abrimos las etiquetas que nos indican código PHP y el combo box que vamos a generar va a ser
un combo box que contenga los meses del año, por lo que nos valemos del ejemplo que ya habíamos hecho, que lo vemos acá, un arreglo con todos los meses del año. Bien, eso sería lo que vamos a copiar dentro del código PHP, pero vamos a generar un combo box, por lo que nos valemos de la etiqueta select de HTML. Vamos a poner combo y bien, fíjense lo que vamos a crear. Vamos a crear antes de los options que van a ser dinámicos, vamos a crear un option con un valor 0 y le vamos a colocar seleccione 1. Ahora sí, como lo hicimos en el video anterior, vamos a crear los options de manera dinámica. Para ello nos valemos del código PHP y de el ciclo for. Acá, como se pueden fijar, Sublime me ayuda un poco a generar de manera rápida el código y se va a repetir hasta que sea menor que el tamaño del arreglo meses. Acá combinamos código PHP con código HTML de la siguiente manera. En el valor, recuerden que lo hicimos de la siguiente manera. En valor, asignamos el valor dinámicamente al option. Valor dinámico. Tomamos este mismo código, lo pegamos acá, guardamos y nos vamos al navegador. Abrimos el archivo que ya hemos copiado, que ya hemos creado, y vemos que hemos creado un combo box donde lo primero que vemos es el texto que hemos copiado acá. Fíjense que está fuera del ciclo de repetición. Abrimos el navegador y vemos que lo hemos llenado dinámicamente con los datos del arreglo llamado meses. Acá lo hemos llenado dinámicamente a medida que la variable i va tomando valores. Este combo box lo podríamos enriquecer un poco más a la vista del usuario. ¿Cómo? Colocándole un title, y en el title lo que le vamos a colocar es, bien, ya saben, el valor dinámico que vaya tomando. Actualizamos y fíjense que en el title ahora debería aparecer bien. Con esa línea lo que le indicamos es que el title lo va a tomar también dinámicamente. Bien, vamos a repasar un poco lo que ya hemos visto en este video. Aprendimos primero una de las formas cómo indicarle a PHP que vamos a trabajar con un arreglo. Lo llenamos y imprimimos una posición del arreglo, en este caso la posición número 2 para nosotros, porque sería 1 y 2. Bien, también vimos otra manera de indicarle a PHP que vamos a trabajar con un arreglo, que es simplemente colocando entre corchetes, y él va a entender que nos estamos refiriendo a la variable meses, o que vamos a estar tratando a la variable meses como un arreglo. Lo llenamos con los meses del año y lo imprimimos de manera dinámica. Acá en el archivo 3.php
lo que hicimos fue llenar de manera dinámica un arreglo de dimensión 50 y también lo imprimimos dinámicamente. Mostramos los datos por pantalla dinámicamente. Acá hicimos un ejemplo un poco más complejo, donde generamos un combo box dinámico, pero trabajado con arreglos. Ya acá a ustedes su imaginación se les puede abrir para ir creando ya aplicaciones dinámicas trabajadas con arreglos y con ciclos de repetición. Bueno, creo que sería casi todo por este video. Como siempre, invitarlos a que se pasen por mi página web. Acá se las dejo, www.santiagocarlos.com.be. Acá van a encontrar montado todos los videos del curso que estamos desarrollando y también de otros cursos que estaré dictando online. Acá nos vamos a ver todas las categorías y nos encontramos con las distintas categorías que tenemos actualmente. Ya agregamos una nueva que va a ser la de chat online. Vamos a ver próximamente, grabaré el video de cómo explicaré cómo poner un chat como el que tengo acá en nuestras páginas web. Como siempre acá nos vamos al detalle de la categoría, nos encontramos con todas las noticias asociadas a la categoría y acá pueden dejarme sus comentarios que yo se los estaré respondiendo en el sistema de comentarios que he desarrollado y he colocado acá. Pueden hacerlo desde acá. Desde acá también pueden descargar directamente el código fuente y el video para que lo tengan en su máquina, en su computadora. Pueden verlo también desde acá directamente. Y bueno, eso sería todo por este video, amigos. Les habló Carlos Santiago desde Mérida, Venezuela. Hasta la próxima.